quiero ir a Lucas capítulo 10, donde es como la preparación para esta parábola. Leemos: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Señor, yo pido que en estos siguientes minutos hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, toma tu palabra y, Señor, sopla de tal manera que podamos entenderla mejor, abrazarla más y empezar a vivir esta gran verdad mucho más. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante y muy importante recordar que esta famosa parábola surge como la respuesta a ¿quién es mi prójimo?, que es en base a los 2 grandes mandamientos. El primero y principal, y la base de lo cual fluye todo lo demás: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. De allí se habilita para todo lo demás, incluyendo, y en el que vamos a enfocarnos ahorita, ese segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces este hombre, este experto en la ley que estaba platicando con Jesús, conocía muy bien. De hecho, él le dice que esto es lo principal. Jesús dice: correcto. Pero el hombre, dice la escritura, queriendo justificarse, queriendo decir: bueno, sí debo de amar a mi prójimo, pero como que a lo mejor él quería limitar quién era su prójimo, a quién realmente tenía que él mostrar amor. Pero Jesús, lejos de permitir que se limite, lo amplió lo más que se podía para un judío. Lo amplió increíblemente, incluyendo a los samaritanos, que, como muchos saben, eran los que más odiaban los judíos, los consideraban herejes, porque aunque tenían las raíces judías igual que ellos, se habían mezclado con otros pueblos, y ahora los judíos los consideraban muy inferiores. Pero aquí Jesús está diciendo: mi prójimo es todo ser humano, aun aquellos que me caen mal, aun aquellos que considero que no merecen misericordia. Porque, como vamos a aprender, de hecho esa es la esencia de misericordia y de gracia: es inmerecido. Así que Jesús lo ilustra con esta famosa parábola de un hombre judío caminando desde Jerusalén hasta Jericó, una ruta de 27 kilómetros, y muy interesante, muy empinado. Bajabas casi, de hecho, más de 1200 metros en este camino.
Y en esas bajadas había muchas curvas donde eran lugares muy propensos a que ladrones se podían esconder y podían asaltar a los que iban por ahí. De hecho, en ese tiempo tenía un apodo, los historiadores nos relatan, la ruta sangrienta. Era así de peligrosa. Alguno dirá, bueno, suena como el camino a mi casa, ¿verdad? Pero espero que no. El punto es que es en ese contexto Jesús relata algo con el cual ellos se podían identificar. Sí, sin duda, era seguido que de repente un judío en ese camino era asaltado. Solo que de repente empieza a tener un giro muy inesperado para los judíos esta historia. Van pasando dos que deberían de haber prestado ayuda a este hombre, un sacerdote judío y aquí leímos un ayudante en el templo, algunas versiones, un levita. Ahora, no era, creo yo, que en sí estos hombres eran tan malos. Estaban cometiendo un error muy común. De hecho, estos hombres se dedicaban a servir a Dios y sin duda iban a alguna tarea, algún pendiente bueno, y iban a hacer algo bueno en su camino. Pero el gran error que cometieron, se pudiera definir así, permitieron que su agenda les robara de su propósito. Lo repito, permitieron que su agenda les robara de su propósito. Tenían una agenda llena de cosas buenas, pero ahora se presentó en su camino el propósito, la razón que servían a Dios, una oportunidad inesperada, a la vez una oportunidad incómoda. Iba a ser estirarse más allá de su zona de comodidad, de seguridad, y no respondieron. Pero antes de atacar, tengo que reconocer que me pasa. Creo que a todos nos sucede, pero esperemos con la ayuda de Dios empecemos a responder a esas oportunidades que son parte del propósito de Dios en nuestras vidas, aun cuando nos estiran mucho más allá de lo que naturalmente haríamos. Así que en medio de eso llega el inesperado héroe, un samaritano. Que Jesús pusiera como héroe de la historia a un samaritano de nuevo era un shock cultural para los judíos, pero así lo planteó Jesús. Fue él el que menos razón en lo natural tenía para ayudar al hombre, es el que lo hizo. Si un samaritano veía a un judío al lado tirado, sí se iba a acercar, pero para darle una patada. Y nada, que este hombre se acerca y da de su tiempo, de su talento, de su tesoro, de su esfuerzo. Interrumpe su vida para ayudar a este judío que en lo natural normalmente no hubiera amado. Pero el amor de Dios va más allá de los limitantes naturales que muchas veces ponemos. Y necesitamos abrazar esta gran verdad. La verdad es que amar al prójimo y ayudar a la persona en necesidad aparece a través de las Escrituras. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, los poéticos, los proféticos, obviamente en la vida y ejemplo y enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y luego en las epístolas. Quiero dar unos breves ejemplos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran rey, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. ¿Qué nos revela este mandamiento y
y aunque no estamos bajo la letra de la ley, entendemos que esto es un reflejo del corazón y carácter de Dios. Está diciendo, como yo tengo en mi corazón amor por el necesitado, ahora te llamo a ti a tenerlo. Y luego le dice algo al pueblo judío: ayuda al extranjero porque tú fuiste uno en Egipto. Y aquí hay una gran verdad y un gran principio. Poniéndolo para nosotros el día de hoy, está diciendo: ten gracia con aquel que lo necesita, porque un día yo tuve gracia para ti. Ayuda al que tiene necesidad, porque cuando tú estabas en necesidad, yo te levanté, yo te escogí, yo te redimí, yo te transformé, y ahora te toca. Les dijo: ayuda a otros, porque acuérdate de donde te saqué de Egipto. Y hoy debemos acordarnos. Saben, yo quiero decir algo muy importante. Muchas veces cuando se habla de temas así, la tendencia es querer buscar y motivar a la gente a dar de su tiempo, a estirarse para ayudar en base a culpabilidad. Y a lo mejor a todos nos ha tocado de repente escuchar algún mensaje donde la base es culpabilidad. Y si tú nomás no tomaras esa Coca-Cola, con eso tú pudieras hacer esto y aquello. Pero quiero decirte que eso ni es bíblico ni funciona. En vez de sentir culpable por lo que tenemos, yo quiero animarte a sentir agradecimiento por lo que tenemos. Tanto agradecimiento por lo que Dios ha hecho, que me impulsa a dar al que tiene necesidad. No por culpabilidad, por amor a Dios, por dar gracias a Él por todo aquello que Él ha derramado en mi vida. Eso es el mensaje de la palabra, y es lo que realmente va a dar fruto. Ese segundo mandamiento de amar al prójimo nace de y es impulsado por el primer mandamiento de amar a Dios. Y yo quiero decirte hoy: somos bendecidos, somos grandemente bendecidos. Aún el que viene hoy en una crisis, el que viene hoy y tiene mucha necesidad, oh, escúchame, somos bendecidos. Acabo de venir de este viaje y pude entrar a esa chocita pequeña donde vive una señora de más o menos 80 años de edad, cuidando a 10 nietos, alimentando a 10 niños en un cuartito, y en el de enfrente amarran a sus chivas literalmente en la noche para que no se les escape. Y así viven cada día, no sabiendo si va a haber alimento para el día siguiente, batallando para conseguir agua limpia que no les enferme tomarla, no teniendo acceso a buena educación, buen cuidado médico. Tú y yo somos grandemente bendecidos el día de hoy. Dale gloria a Dios, dale gracias al Señor por lo que tenemos. De nuevo, no para sentirnos culpables, sentirnos agradecidos, disfrutar lo que tenemos, y de allí en agradecimiento decir: Señor, úsame, usa mi vida para bendecir, para apoyar, para ayudar a los que me rodean, los que tienen necesidad. En los libros como Salmos y Proverbios hay tantas menciones, de veras, me vuelve a asombrar al repasar el material. ¿Cuántas menciones hay de ayudar al pobre, de amar al prójimo? Y como un ejemplo agarré 2 versículos de un capítulo en Proverbios 14, versículo 21. Dice: es un pecado despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres.
Y el versículo 31 añade: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Si queremos reflejar a nuestro creador, quien ama a cada ser humano, quien tiene un corazón de compasión por el necesitado, vamos a honrarlo amando, ayudando, apoyando. Y luego dice: dichoso el que ayuda al necesitado. Esta palabra también se puede traducir bienaventurado o sumamente feliz. Y luego pienso en: es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú y yo nos estiramos aún en nuestra necesidad a ayudar a otro, seremos dichosos, bienaventurados, sumamente felices. Hay un gozo que viene a nuestra vida porque estamos alegrando el corazón de nuestro Dios. Un pasaje que nos va ampliando esto precisamente, ya yendo a los profetas, es Isaías capítulo 58. Solo voy a leer una porción del versículo 7 al 11. Dice: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Qué increíble promesa nos da el Señor para aquel. Sí, dale a Él gracias. Es impresionante. Es impresionante cuando tú y yo permitimos que la gracia y amor de Jesús no solo lo recibimos, sino que lo damos, permitimos que fluya, nos estiramos para dar la mano al que tiene necesidad. Dice que esto abre los cielos sobre nuestra vida, abre los cielos de favor, de bendición. Y repito, yo sé que muchos vienen aquí y están enfrentando sus propias necesidades. Y tal vez tu primer pensar es: ¿cómo voy a ayudar a otro cuando yo estoy viviendo con necesidad? Mi amigo, quiero decirte: debes de hacerlo primero, porque el primer mandamiento, amar al Señor, es un acto de amor por Él. Pero en segundo lugar, esto es gran parte de la clave que va a abrir los cielos de gracia y misericordia sobre tu vida. Hay alguien con necesidad. Hay alguien con alguna expresión de necesidad a tu alrededor que tú puedes suplir, que Dios te dará la gracia para ayudar si abres los ojos, si abrimos los ojos para ver, porque saben que hay todo tipo de necesidad. Debemos de hecho ver la necesidad integral de la persona: espíritu, alma, cuerpo. El Señor así nos hizo. Y hay personas en soledad, hay personas con grandes problemas familiares, hay personas atrapadas en vicios o con una enfermedad, situaciones, aparte de lo obvio, la necesidad económica. Y Dios quiere usarnos en distintas maneras. Ahora, Isaías menciona que esto es una especie de ayuno. Me llama la atención. Dice que no es el ayuno, es dar pan al hambriento. Qué interesante. Obviamente el ayuno en su más común expresión es dejar de comer. Y aquí nos está relatando que también una expresión
de ayuno que pudiera ser tal vez una devoción sacrificial para el Señor es dar al que tiene necesidad. Un acto de devoción sacrificial, porque sí nos va a estirar más allá de nuestra comodidad y seguridad. Nos va a estirar a hacer ajustes tal vez en nuestra agenda. Y no ser como el sacerdote y el levita de la parábola, que no se detuvieron, sino buscar esos propósitos de Dios como un ayuno, como un acto de devoción sacrificial delante de Dios. Ahora, el máximo ejemplo obviamente es Jesús. Él en su vida terrenal amaba a los vulnerables, a los rechazados de la sociedad en su contexto. Amaba a los niños que eran menospreciados en su tiempo, a las mujeres, y no a las mujeres de la mejor reputación que digamos, incluyendo precisamente una samaritana que tenía un pasado muy turbio, ¿verdad? Y Jesús tuvo tiempo, atención para darle dignidad, para mostrar amor a los leprosos de su día, a los más rechazados. Los amaba, poniendo su mano sobre ellos cuando los demás huían de ellos, amando a los que cobraban los impuestos para los romanos y eran rechazados por los demás. Porque aunque ellos tal vez no sufrían pobreza económica, tenían una pobreza en su alma, en sus emociones terrible. Y tú y yo podemos ser ahora manos y pies de Jesús. Así como Él vivió, Él nos llama a nosotros como el cuerpo de Cristo a ser aquellos que ahora ponemos en práctica ese ejemplo que Él nos dio y que nos enseñó. En un pasaje particularmente claro sobre este tema, Jesús empieza a enseñar cuando se van a presentar las personas delante de Él en su trono, y cuando Él va a pasar unos al cielo y otros no. Y que quede muy claro, el punto del pasaje no es que con tus buenas obras, que con tu ayudar a los pobres te ganas el cielo, o sería una contradicción de todo el resto del Nuevo Testamento. No es eso. Jesús está solo enfatizando que este es un fruto, un resultado de una vida entregada a Él. Uno de los frutos, uno de los resultados naturales de amar a Dios va a ser amar al prójimo. Y se va a ver esta expresión. Lo leemos en Mateo 25, empezando con el versículo 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Si me pueden ayudar en el teclado, por favor. Lo hicieron por mí. Cuando lo hicieron para uno de los más pequeños, y ahí la palabra no solo es referente a pequeño de edad, es pequeño en la sociedad, el más, si quieres, insignificante ante una sociedad, al que la mayoría de la sociedad
o rechaza o menosprecia o ignora. Cuando tú y yo mostramos amor en acción a uno de los más necesitados, más aparentemente socialmente insignificantes, obviamente no para Dios, porque todo lo contrario, dice, es como hacerlo para mí. Y ahí es donde volvemos al primer mandamiento, y perdón que lo repita, pero quiero enfatizarlo. El segundo mandamiento de amar al prójimo no podemos jamás desconectarlo del primero. Tiene que salir de amar a Dios o se va a ir por un camino equivocado, y de hecho se va a acabar, porque la motivación se va a ir equivocando y se va a ir agotando. Tú y yo tenemos que hacer esto porque lo estamos haciendo para el Señor. Para el Señor. O de repente me voy a estar fijando en aquel necesitado y voy a ver sus fallas y sus errores y que no merece, cuando yo tengo que recordar que esto es una expresión de gracia. Así como tú y yo recibimos gracia sin merecerlo, gracias a Dios no esperó a que tuviéramos toda la vida en orden antes de amarnos y perdonarnos. Al contrario, fue su amor y su gracia y perdón y restauración que nos hace empezar a vivir una vida muy diferente. Así que ahora hay que estirarnos a aquellos que en lo natural no lo haríamos, como un samaritano extendiéndose hacia un judío. El buen samaritano ayudó al necesitado en su camino. A mí me gusta decir: ayuda al que está en tu camino, al que Dios pone en tu camino o en tu corazón. A veces lo va a poner en tu camino, en tu vida diaria. A veces va a estar muy cerca, tal vez aún empezando en nuestra propia familia. Puede haber alguien que necesita expresión de amor y debemos empezar de ahí, pero no solo quedarnos ahí. Que empiece y luego vamos a ir ampliando nuestro camino. Pero en tu diario caminar puede haber personas que tienen necesidad, y a veces por estar apurados, a veces por cualquier motivo no lo vemos, o lo hemos visto y lo hemos ignorado. Pero ahora el Señor nos llama: ayuda al que está en tu camino. Pero añado, o en el corazón, porque a veces va a ser alguien que no estaría en nuestro camino natural, pero Dios va a traer una carga en mi corazón, en mi mente. Y a algunos aquí Dios te va a empezar a poner una carga de ayudar a alguien. Yo te animo, empieza orando por esa persona, por esa necesidad, pero junto con orar que Dios supla, que Dios bendiga, por favor incluye: y Señor, úsame a mí, porque Él quiere usarte. Úsame a mí para poder ser un instrumento tuyo, para marcar una diferencia, para ayudar, para bendecir, para traer sanidad y restauración en la vida de esa persona, y hacer así brillar la luz del amor de Jesucristo. Y como hemos visto, no solo vas a hacer brillar la luz de Jesucristo en la vida de aquel, pero va a abrir los cielos para que brille más y más en tu vida y tu necesidad. Porque al final del día, y con esto termino, al final de cuentas, aquel que estaba tirado al lado del camino eres tú y es yo. Y Jesús es el que dejó su comodidad y dejó su trono
para estirarse e ir a nuestro camino y levantarnos y sanarnos y redimirnos y rescatarnos y darnos casa y darnos una nueva vida. Oh, creo que Él merece, oh, toda gloria, toda honra en este día. Seamos agradecidos, oh, recordando y reflejando en el increíble amor, gracia, misericordia que Dios ha derramado en nuestras vidas, que nos lleve a amarlo a Él con nuestro todo, y de allí que vaya creciendo una compasión en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Necesitamos de Él para tener compasión, francamente. Aún con la motivación correcta. Ojo, yo reconozco que si el Espíritu Santo no sigue obrando en mi corazón, se me va acabando, va menguando, voy perdiendo el enfoque. Así que voy a Él para reconocer la motivación, pero también voy a Él como la fuente de amor en mi vida y pedirle: Señor, aumenta en mi corazón gracia, compasión, misericordia. Haz lo que solo tu gracia puede hacer, y depender de Él para ese cambio interno nos va a llevar a una vida mucho más fructífera que solo nosotros tratando de hacerlo en nuestras fuerzas.